Habiendo visto la inspiración del Espíritu Santo de las Escrituras, hablemos de su mensaje primario en la Biblia. Podemos describir el mensaje central de las Escrituras de diferentes maneras. Por un lado, podemos verlo como la historia de la creación de la humanidad, la caída en el pecado, la redención y la glorificación final. O podríamos seguir un enfoque más sistemático al hablar de la creencia y del deber de la humanidad hacia Dios. Como la tercera respuesta del Catecismo Menor de Westminster dice, lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. O podríamos resumir el mensaje central de la Biblia como lo hizo Jesús en términos de amor a Dios y amor al prójimo. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, Jesús enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando Jesús dijo la ley y los profetas, Él se refería a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Así podríamos resumir el Antiguo Testamento e implícitamente el Nuevo Testamento también, usando los dos mandamientos más grandes. Pero cuando hablamos del mensaje principal del Espíritu Santo en las Escrituras, tenemos algo más en mente, algo que incorpora todos estos resúmenes. Lo que los lectores modernos a menudo olvidan es que estos resúmenes son completamente convencionales, y este es el primer mensaje del Espíritu Santo a su iglesia. Las Escrituras son fundamentalmente un documento del pacto. Esto revela a Dios, a su pueblo del pacto, de maneras que definen y explican nuestra relación con Él. Registra su pactual benevolencia hacia nosotros. Explica la lealtad humana que requiere de nosotros y describe las consecuencias de nuestra obediencia o desobediencia, incluyendo nuestra última salvación o condenación. De una forma u otra, cada pasaje de las Escrituras sirve a estas funciones básicas del pacto. Por ejemplo, cuando los teólogos cuentan la historia de la creación, la caída, la redención y la glorificación de la humanidad, suelen hacerlo a través de las diversas administraciones de pacto asociadas a cada período. Por lo tanto, si describimos el mensaje de las Escrituras en estos términos, generalmente consideramos las administraciones del pacto de Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Jesús. Y cada una de estas administraciones nos enseña lo que significa estar en pacto con Dios. Si consideramos el resumen que hace el Catecismo Menor de Westminster del mensaje de las Escrituras, vemos que se centra en Dios mismo, incluyendo su benevolencia, y en la lealtad humana que Él requiere, ambas características de una relación de pacto. Y si elegimos resumir el mensaje de la Biblia como lo hizo Jesús en Mateo capítulo 22, no podemos dejar de reconocer su naturaleza de pacto. El mandamiento de amar a Dios proviene de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ese capítulo presenta un tremendo resumen de la relación de pacto de Dios con su pueblo. Primero le recuerda a Israel que ellos son el pueblo del pacto de Dios, de acuerdo con las promesas que Él les hizo. En segundo lugar, recuerda la benevolencia divina de Dios en liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Tercero, enfatiza la necesidad de la lealtad humana al obedecer todas las leyes de Dios con un corazón sincero y amoroso. Y cuarto, explica las grandes bendiciones que su pueblo recibirá si guardan su ley y las maldiciones terribles que sufrirán si se rebelan contra él. Por lo tanto, cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, debemos entender que el mandamiento de amar a Dios incluye todas estas ideas. Cuando nos es dado el mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, está tomando todas las áreas de nuestra vida. Dicho en otras palabras, podría haberse traducido: ama a Dios con todo tu ser. El Señor, que ha hecho pacto con nosotros, ha dado todo su compromiso de fidelidad hacia nosotros. Y nosotros, como la otra parte del pacto, estamos en el deber de ser fiel a ese Dios que ha pactado con nosotros. Dicho en otras palabras, amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra alma
es la respuesta de nuestra fidelidad a Dios, la respuesta de nuestra lealtad a Dios. Estamos diciéndole, Señor, todo nuestro ser lo ponemos delante de ti. El mandamiento de amar a nuestro prójimo también es fundamentalmente pactual. El versículo que Jesús citó específicamente es Levítico capítulo 19, versículo 18. Como Deuteronomio capítulo 6, Levítico capítulo 19 enfatiza la relación de pacto entre Dios e Israel. Vemos esto especialmente en la repetida frase, yo soy el Señor. Como Dios de Israel, su pacto se extendió a toda la comunidad. Por lo tanto, Jesús reforzó amar a nuestros vecinos como conciudadanos en el reino de Dios. Debemos bendecirnos unos a otros y evitar cosas como la venganza y el abuso, porque esto es lo que Dios estableció como la base de una sociedad de pacto. Todo el mensaje de las Escrituras se relaciona con el pacto de Dios. Y esto es verdad si lo vemos como historia o teología sistemática o como una cuestión práctica de vivir en comunión con Dios y la humanidad. Todas las Escrituras se basan en la relación del pacto entre Dios y su pueblo. Y el Espíritu Santo, en las Escrituras inspiradas, enfatizó repetidamente este mensaje individual y colectivo del compromiso de Dios. Ahora que hemos examinado la obra providencial del Espíritu Santo en las Escrituras en términos de su inspiración y mensaje del pacto, consideremos su propósito. Dado que el mensaje central del Espíritu Santo en las Escrituras se basa en un pacto, se deduce que el propósito central de las Escrituras es también un pacto. Es importante tener en cuenta que debido a que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, los propósitos de los autores humanos siempre estuvieron de acuerdo con el Espíritu, y podemos confirmar que este propósito unificado fue un pacto, al mirar los lugares donde lo declararon directamente. Mencionaremos 4 maneras en que el Espíritu reveló sus propósitos del pacto. Primero, las Escrituras identifican a sus autores y a sus audiencias originales como miembros de la comunidad del pacto de Dios. El Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles y profetas que sirvieron como emisarios del pacto de Dios. Su trabajo era mantener al pueblo de Dios responsable de su pacto. Más allá de esto, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, así como el libro de Apocalipsis, nombran explícitamente a sus audiencias como iglesias en lugares particulares de manera frecuente. El libro de Hebreos es una excepción notable, ya que nunca nombra a su audiencia. Pero inclusive, al final, incluye saludos que indican que también fue escrito para la iglesia. En Primera de Juan no se nombra específicamente a su audiencia, pero se indica en términos inequívocos que la audiencia es cristiana. Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Segunda y Tercera de Juan fueron escritos explícitamente para individuos, pero inclusive estos libros muestran evidencia de que sus autores pretendían que éstas fueran para toda la iglesia. Y su incorporación en el Nuevo Testamento verifica esa deducción. Algo semejante es verdad de Lucas y Hechos, que nombran a Teófilo como su audiencia inicial. Y el mismo género del Evangelio, así como comentarios a lo largo de los libros, argumenta que la iglesia es la audiencia original de Mateo, Marcos y Juan. Y por supuesto, el Antiguo Testamento contiene muchas declaraciones que también identifican a su público. Muchos profetas identificaron específicamente a su público como Judá o Israel, e incluso aquellos profetas que hablaron a naciones gentiles, tales como Abdías, Jonás y Nahum, escribieron sus libros para el pueblo del pacto de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 4 y varios otros pasajes del Nuevo Testamento argumentan que el Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo de Dios. Y hay muchos otros indicios de que la audiencia del Antiguo Testamento era la comunidad del pacto de Dios. Consideremos las palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Moisés dijo que poseer la ley distinguía a Israel de todas las demás naciones. Solo ellos habían recibido la ley de Dios porque solo ellos eran el pueblo del pacto de Dios.
Encontramos esta misma idea en Éxodo capítulo 24, versículos 1 al 12. Allí Moisés dijo que los 10 mandamientos y el libro del pacto eran específicos de la relación de pacto de Israel con Dios. Esta audiencia del pacto es también aparente en Segunda de Reyes capítulos 22 y 23, donde el rey Josías de Judá renovó el pacto de Israel con Dios. En estos capítulos, el sacerdote Hilcías encontró lo que él llamó el libro de la ley en los archivos del templo. Muchos eruditos creen que este era el libro de Deuteronomio. Al parecer, había sido almacenado y descuidado durante muchos años. Cuando él leyó este libro, se dio cuenta de las implicaciones de su pacto y se lo envió al rey Josías. Y cuando Josías leyó el libro, él respondió leyendo el libro a la Asamblea de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, haciendo hincapié en el propósito del pacto llamándolo el libro del pacto, y reiteraron tanto él como su pueblo a mantener los términos de este. Escuchemos este relato en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 2 y 3. Josías leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto. El rey hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Un segundo grupo de pasajes que demuestran el propósito del pacto del Espíritu en las Escrituras son aquellos que fueron escritos para mostrar la benevolencia divina de Dios. Como hemos dicho, el pacto de Dios consiste en 3 elementos básicos: la benevolencia divina de Dios, la lealtad humana que Dios requiere y las consecuencias para la obediencia y la desobediencia. Cuando un autor bíblico mencionó uno de estos como su propósito, intentaba explicar, confirmar o enfatizar el pacto de Dios con su pueblo. Escuchemos cómo el Salmo 102, versículos 17 y 18, habla de la divina benevolencia de Dios. El Señor atenderá a la oración de los desamparados y no desdeñará sus ruegos. Que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. El contexto del Salmo 102 indica que el orador necesitaba ayuda y que buscaba a Dios por bondad, misericordia y rescate. Reconoció a Dios como el gran emperador del mundo y le pidió a Dios que satisfaciera sus necesidades. El propósito de su salmo era contar a las generaciones futuras cómo Dios lo había rescatado para que ellos también vieran la benevolencia de Dios y lo alabaran. Y este llamado a reconocer la benevolencia de Dios era claramente un pacto. También vemos la benevolencia de Dios en la introducción al Evangelio de Lucas, en capítulo 1, versículos 3 y 4, donde Lucas escribió: «Me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido». El mensaje central del Evangelio de Lucas nos dice que Dios envió a su Hijo a encarnarse, para que muriera una muerte expiatoria por nosotros, y que resucitara de entre los muertos, para que nosotros podamos vivir y ascender al cielo para reinar como nuestro Mesías o Cristo. No es posible que haya mayor bondad que esto. Así que, cuando Lucas escribió para ayudar a Teófilo a conocer estas verdades con certeza, su propósito, al menos en parte, era registrar la benevolencia de Dios. Y en esto podemos ver el propósito del pacto del Espíritu para este libro. De una manera similar, pero más directa, en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, el apóstol Juan también mencionó la benevolencia de Dios a través de Cristo como el propósito de su evangelio. Él escribió: «Hizo además Jesús muchas otras señales, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». En Lucas 7 leemos cómo un centurión pidió a Jesús que sanara a un siervo que le era muy valioso y que con solo una palabra que Jesús pronunció, el siervo fue sanado.
Posteriormente leemos cómo Jesús va a una procesión fúnebre en el pueblo de Naín, y allí encuentra a una viuda llorando inconsolablemente por la muerte de su hijo. Y una vez más, con una sola palabra, Jesús habla y ese joven vuelve a la vida. Así, de este modo se muestra quién es Jesús. Pero sus milagros también muestran que el reino de Dios se trata de la restauración, que este siervo y el hijo de esta viuda fueron restaurados a sus familias, fueron restaurados a su rol como portadores de su imagen, que pudieran volver a trabajar, que pudieran regresar al templo y adorar a Dios, para que pudieran contribuir una vez más al florecimiento de su comunidad. Así, los milagros de Jesús muestran no solo quién es Jesús, sino su gran gracia y su benevolencia, la benevolencia de la restauración. Los milagros de Jesús fueron ejemplos de la benevolencia de Dios. Él sanó a los enfermos y a los cojos, alimentó a los hambrientos, curó a los poseídos por demonios. Él resucitó a los muertos. En resumen, dio a la gente un anticipo de las bendiciones del reino terrenal de Dios. Estos actos de benevolencia eran inmerecidos y a menudo inesperados por aquellos que los recibieron. Fluían puramente de la bondad, de la amabilidad y de la misericordia de Dios. El propósito de Juan era mostrar la benevolencia de Dios, para que fuéramos atraídos a Él por la salvación a través de su Hijo. Cuando recordamos que todas las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, no es difícil ver cómo este pasaje apoya el propósito del pacto del Espíritu. El tercer tipo de pasaje que demuestra el propósito del pacto del Espíritu se centra en la lealtad humana. Muchas veces, cuando los autores bíblicos declararon sus propósitos para sus escritos, mencionaron la lealtad humana. No solo escribieron para informar a sus lectores sobre la historia o para aumentar su sabiduría y felicidad. A través de la inspiración del Espíritu, escribieron para motivar a sus lectores a obedecer a Dios. Como Pablo escribió en Romanos capítulo 1, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Y como él dijo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cada pasaje de la Biblia nos enseña cómo ser fieles y cómo vivir de acuerdo con las exigencias de Dios. En otras palabras, cada pasaje nos enseña acerca de nuestra obligación de pacto de lealtad humana. Esta idea también es explícita en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que dice: las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. También lo vemos en estas palabras de 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En algunos lugares, las instrucciones son bastante específicas. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 43, versículo 11, fue escrito con el propósito expreso de asegurar que el futuro templo sería construido de acuerdo con las especificaciones de Dios. Y en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 11, Pablo escribió para que los cristianos de Corinto no se asociaran con aquellos que, aunque profesaban fe en Cristo, vivían inmoralmente. Ahora, debemos enfatizar que la lealtad humana que Dios requiere de su iglesia no es mera obediencia externa. En todas las Escrituras, el Espíritu dejó en claro que la verdadera fidelidad del pacto es sincera y de corazón, y motivada por el amor a Dios. Consideremos las palabras de Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este pasaje contiene el versículo que Jesús cita en Mateo capítulo 22, versículo 37, el que él llamó el primero y el más importante de los mandamientos.
y cierra con la idea de que la ley debe estar escrita en nuestros corazones. Amar a Dios no es simplemente una cuestión de emoción, y no es simplemente una cuestión de obediencia, incluye ambos. Es fidelidad y lealtad a Dios, expresada en obediencia de corazón a sus mandamientos. Encontramos descripciones similares del amor en lugares como Deuteronomio capítulo 11 versículo 13 y capítulo 30 versículos 1 al 6, y en Josué capítulo 22 versículo 5. Escuchemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando el Espíritu Santo habló a su iglesia a través de sus autores humanos, que habían sido inspirados, nunca quiso que el amor de Dios fuera la única ley que debemos seguir. Él quería que entendiéramos el cumplimiento de cada requisito del pacto como una expresión de amor a Dios. A Dios le importa mucho el por qué le obedecemos, y Él realmente desea que nuestra obediencia sea para Él porque lo amamos. Hay solamente un puñado de maneras de por qué cualquier persona sería obediente a algo. Uno es el miedo al castigo, pues no queremos tener las repercusiones para la desobediencia. Otra opción para nosotros es que seremos obedientes porque pensamos que si lo somos, vamos a lograr algo, vamos a obtener algo, vamos a ganar algo. Pero Dios no quiere que tengamos la sensación de haber ganado su favor en ningún nivel, y ciertamente no podemos ganar nuestra salvación. Así que eso nos deja en realidad con la motivación del amor, que obedecemos a Dios por amor a Él. Jesús hace este punto. Él dice, si me amas, me obedecerás. Por eso quiero que obedezcas, porque me amas. Porque cuando obedeces por amor, no estás pensando en ti mismo. La obediencia por miedo es sobre mí. La obediencia por ganancia es sobre mí. La obediencia por amor es acerca del que amo. Es acerca de mi amado. Se trata de honrar a la persona a quien soy obediente o a quien estoy sirviendo o de alguna manera tratando de honrar. Por lo tanto, cuando obedecemos a Dios por amor, realmente quita el enfoque hacia nosotros y lo pone en Él y su bondad y su grandeza. El cuarto y último tipo de pasaje que mencionaremos que demuestra el propósito del pacto del Espíritu en las Escrituras enfatiza las consecuencias del pacto. Como recordaremos, las consecuencias de estar en alianza con Dios incluyen bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia. Muchos pasajes de las Escrituras muestran el propósito del espíritu del pacto al animar a la iglesia a buscar las bendiciones de Dios a través de la obediencia fiel. Por ejemplo, pasajes como Deuteronomio capítulo 6 versículos 1 al 4 enseñan que el propósito de los mandamientos de Dios era para que el pueblo de Dios persiguiera las bendiciones por su obediencia. Y Josué capítulo 1 versículo 8 dice que el libro de la ley fue escrito para producir la obediencia que conduce a la prosperidad y el éxito. Primera de Reyes capítulo 2 versículos 3 y 4 nos dice que el propósito de la ley de Moisés incluye enseñar al pueblo de Dios cómo prosperar en sus bendiciones y cómo producir la bendición de una dinastía eterna de David. Y escuchemos lo que Pablo escribió acerca del Antiguo Testamento en Romanos capítulo 15 versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. De manera similar, en Juan capítulo 20 versículo 31, Juan dijo que él escribió su evangelio para guiar a la gente a la bendición del pacto de Dios de la vida eterna a través de Jesús. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 13, él dijo que él escribió para que los creyentes pudieran estar seguros de que tienen vida eterna. Las Escrituras también indican su propósito de advertir contra las maldiciones de Dios. Deuteronomio capítulo 28 versículo 58 enseña que si el pueblo de Dios no obedece las palabras escritas en el mismo Deuteronomio, sufrirán sus maldiciones. Jeremías capítulo 36 versículos 6 y 7 indica que el libro original de Jeremías de la profecía estaba destinado a producir el arrepentimiento en el pueblo de Dios para que evitaran su ira. Y en Primera de Corintios capítulo 10 versículos 11 y 12, Pablo volvió a comentar el propósito del Antiguo Testamento, diciendo que los problemas que el pueblo antiguo de Dios sufrían
fueron escritos como advertencias a las generaciones futuras, para evitar los mismos juicios. Como hemos visto, las Escrituras se basan en pactos. Es el producto del Espíritu Santo que inspira y supervisa a sus representantes para entregar su mensaje de pacto a su pueblo del pacto. Y si somos fieles a ese mensaje, disfrutaremos de sus bendiciones para siempre.